En primer lugar, es una decisión política del gobierno de Estados Unidos, que es el que manda en el Fondo Monetario Internacional, y está asociado a toda la presión que está llevando adelante Donald Trump con su política tarifaria, que empezó siendo para todos los países del mundo y luego lo fue acotando, dejándolo prácticamente para con China, e incluso lo flexibilizó con China, dejando algunos bienes por fuera, como es el caso de celulares, computadoras, microchips. Y por lo tanto está en una negociación múltiple que incluye a los países europeos, que son importantes en la toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional. La decisión es una decisión política tomada por Estados Unidos y Europa principalmente. Hasta podríamos decir que China estaba interesada en el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque China es un prestamista importante de la Argentina, a tal punto que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, que estuvo ayer en la Argentina unas horas, reunidas con el ministro de Economía, presidente del Banco Central, con el presidente de la Nación, el principal aspecto que planteó es que Argentina tiene que saldar la deuda con China, tiene que salir del swap con China, tiene que dejar de estar atada a China. Y lo que le está mostrando el Fondo Monetario de Estados Unidos, que ellos están dispuestos a prestarle. Hasta podríamos decir que es un nuevo gesto de irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, porque Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Argentina es el número uno de deuda con el Fondo Monetario. Hasta ahora tenía un 30% de la cartera de préstamos del Fondo Monetario, ahora se incrementa en 20.000 millones de dólares. Le sigue Ucrania, que tiene el 10% de la cartera de préstamo del Fondo Monetario. Digamos que es un disparate que el organismo internacional viabilice técnica y políticamente este préstamo, pero queda claro que hay un interés de quien manda en el fondo de Estados Unidos para lo que es quizás su principal socio político en América Latina. No solo por lo que Milei dice, sino por lo que representa la Argentina. Y es una apuesta para darle la posibilidad a que Javier Milei potencie su peso político en el proceso electoral de medio turno que viene para octubre. Así Bien, como en su momento apoyaron a Macri para que tuviera un segundo turno, en este momento están apoyando a Milei para que consolide su proyecto político de reforma estructural en la Argentina. bien, Julio, ahora en relación a una de las medidas últimamente anunciadas, estamos hablando de la quita del cepo, que se ha mostrado como algo que estaba siendo esperado por las mayorías, ¿no? Ellos lo presentaron de algún modo de esta forma, pero contanos vos, desde tu mirada, quiénes son los beneficiarios de esta medida, quiénes son los que compraron dólares, los que están comprando dólares ahora que se quitaron estas restricciones. Mira, primero hay una denuncia para investigar quiénes son los que compraron dólares el viernes 11, es decir, antes de que se eliminaran las restricciones para los particulares. El Banco Central todos los días vendía 60, 70 millones de dólares, y el viernes 11, antes de la conferencia de prensa del presidente del Banco Central, del ministro de Economía y de la cadena nacional del presidente, el Banco Central vendió casi 400 millones de dólares. Eso es un núcleo muy concentrado de personas que compraron esa cantidad impresionante a 1.074, cuando el lunes el dólar, Banco Nación, se estabilizó en torno de los 1.230. Digamos que hay una diferencia ahí muy importante, la primera cuestión. La segunda es que hubo un trabajo político, ideológico, mediático de los principales medios de difusión en la Argentina, de las redes sociales, del poder económico, del oficialismo y de los cómplices políticos, para instalar que la Argentina necesitaba sí o sí
levantar el cepo. Yo les confieso que muchísima gente me estuvo llamando el fin de semana preguntándome qué era el cepo, porque para la población de a pie no queda claro qué es el cepo. Y el cepo se levantó parcialmente para las personas individuales, bueno, incluso con una limitación. En los bancos se puede retirar por ventanilla por día $100. Bueno, $100 son 123.000 pesos al tipo de cambio con que abrió este primero y segundo día. Quiere decir que cualquier persona que nos está escuchando, ustedes ahí en la sala, pueden ir a comprar en ventanilla con 123.000 pesos $100. Bueno, lo primero es que quien haga eso tiene que primero haber pagado la alimentación, la vestimenta, los servicios, todo lo que representa la vida cotidiana. Digamos que el levantamiento del cepo no impacta a la mayoría empobrecida de la población argentina. Es una medida que estaba pedida, demandada por el capital más concentrado del país y de afuera. Fíjense que se aprobó el año pasado la ley de bases y dentro de eso el RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversores, pero los grandes inversores lo que venían pidiendo era que estaban dispuestos a traer el dinero si podían retirarlo. Quiere decir que los que estaban buscando el levantamiento del cepo son los grandes inversores internacionales. Por ahora, lo que el gobierno ha planteado es que las empresas solo podrán retirar aquellas que el ejercicio económico empezó en el 2025, con lo cual recién podrían retirar en el 2026. Digamos que el cepo todavía continúa, pero claro, a sectores con gran capacidad de ahorro, gran capacidad de ingreso, no solo pueden comprar $100 en ventanilla, sino que pueden comprar lo que quieran a través de los bancos. Si bien en la Argentina hay una extensión del proceso de bancarización, los sectores empobrecidos no tienen esa capacidad de ahorro para invertir en los bancos. Por eso el retiro del cepo es una demanda del capital más concentrado, local y externo. Y el dato relevante, les diría, es que para hacer esta medida de retiro parcial del cepo tuvieron que recibir, bueno, más de 12.000 millones de dólares hoy. Se estima que van a completar unos 14.000 millones hasta fin de año. Más se espera, según los anuncios oficiales, unos 6.000 millones de dólares de otros organismos. Digamos que en total y en un periodo de acá hasta el 2029 hay una expectativa de unos 30.000 millones de dólares. Las reservas estaban muy alicaídas, estaban en torno de 24.000 millones de dólares, de los cuales 18.000 son el swap con China. Por eso acá hay que pensar la política que hay detrás de esto. El Fondo Monetario, o sea, Estados Unidos, ha puesto todo el peso político para que Argentina reciba esta masa de dólares para tratar de aguantar la cotización. ¿Cuánto? La expectativa de ellos es llegar a las elecciones. El problema es que estas medidas no tienen ningún impacto favorable para los de abajo, porque como bien señalabas vos al comienzo, en el marco de esto está el crecimiento de la inflación del mes pasado, 3,7%, con alimentos casi del 6%, que es lo que consumen los sectores empobrecidos, y esta devaluación, porque ha habido una devaluación. El ministro explicó que esto no era una devaluación porque es un sistema de bandas y dijo, así como el dólar puede subir, el dólar puede bajar, como señalando que el dólar mañana o la semana que viene, en vez de estar en 1.230, puede estar en 1.100 o incluso abajo de los 1.074 que estuvo el día viernes. Bueno, eso es Julio, Argentina, año verde. en relación a esto te quería consultar, porque el gobierno insiste en hablar de este esquema de flotación del dólar entre los 1.000 y los 1.400, evitando hablar de la suba de precios, y muchos medios y especialistas se han plegado a este discurso. Quería pedirte si le podés explicar a la audiencia por qué esto que se presenta de esta manera es de hecho una devaluación. Bueno, es una devaluación porque si vos el viernes querías comprar dólares, tenías un precio de 1.074.
Hoy tenés un precio de 1.230 y el dólar es un precio de referencia muy importante, en general, en todas las economías, pero especialmente en la Argentina. Y la suba de precios de marzo se explica porque había un imaginario de que iba a venir una devaluación. Digamos, los grandes productores y exportadores pedían devaluación, el Fondo Monetario pedía devaluación, había una presión por la devaluación, por lo tanto aquellos que fijan precios incrementaron los precios y ese es el índice de inflación del 3,7%. La especulación del gobierno es que esa presión por el aumento de precios no va a continuar, incluso por una razón muy preocupante que es la caída del consumo popular. Lamentablemente, en la Argentina, la suba de precios no es solo de los principales operadores económicos que fijan precios en términos generales, sino que todo aquel que puede incrementar los precios los incrementan. Por eso incluso hay ejemplos de cómo en negocios de cercanía se incrementan los precios de los productos. Lo que ocurre es que los ingresos populares no se incrementan. Ni los salarios, ni las jubilaciones, ni los planes sociales acompañan el crecimiento de los precios. Por eso toda devaluación impacta negativamente en quienes viven de ingresos fijos. Y si bien el gobierno dice el fondo nos presta porque ya no hace falta que nos pida ajuste porque el ajuste ya lo hicimos, la realidad es que esta nueva deuda presiona para que haya más ajuste, porque Argentina no viene pagando el capital que le debe al Fondo Monetario, a los acreedores privados, pero sí paga los intereses. Y cada vez que paga los intereses le resta posibilidad de gastar en otros rubros, sea salario para el personal, sea gasto de educación, sea gasto de salud o la propia obra pública. Ustedes piensen que el principal ajuste desde que Milei es gobierno es en la obra pública y en el pago a jubiladas y jubilados. Son cifras gigantescas en estos dos casos, claro, motivado por un ajuste que privilegia el pago de intereses de la deuda. El gobierno se escuda en esto de la franja de los 1.000 a 1.400, pero la Queridos realidad es argentinos, que lo que vale tengo el hoy agrado de el dirigirme a dólar ustedes oficial con una es nota. de 1.230. Julio, en las últimas horas estuvo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos reunido con el equipo económico de Javier Milei. Estamos hablando de Scott Bessent. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ves esta, de algún modo, recreación de lo que eran las relaciones carnales en los 90 con Estados Unidos, pero a diferencia de lo que era los 90, donde había quizás algo, si se quiere, marginal a cambio, esta vez incluso, bueno, se trascendió que Milei incluso solicitó un pedido más de otro préstamo, a lo cual el secretario del Tesoro le dijo que no. ¿Cómo ves esto? Más allá de Mira, de lo netamente económico que se puede obtener. ¿Qué hay que significa dar esta reunión? una lectura política de la visita. El ministro de Economía de Estados Unidos no tiene ni este ni ninguno previo, viaja por el mundo, salvo a reuniones muy específicas, a cumbres internacionales. Esta es una visita que no es parte de ninguna gira, es una visita especial en el primer día hábil a continuación de que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. Es una señal, como se trabajó mucho en los medios la no foto con Donald Trump, hay que leer que este es un enviado directamente de Donald Trump para venir a darle un abrazo, para sacar la foto, para mostrar que Estados Unidos apoya con el secretario del Tesoro, el ministro de Economía, incluso señalando que el gobierno argentino está negociando con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos alguna ventaja en materia de tratado de libre comercio, de reducción de la política arancelaria que ha planteado Donald Trump en los últimos días. O sea, es una señal política y en el marco de esa señal política insistió en algo que planteó el funcionario que atiende a América Latina, que es Claver Carone, descendientes de cubanos, exiliados cubanos, por supuesto, anti-Cuba,
que llevan adelante una política liberalizadora de la economía, donde habían planteado Argentina tiene que dejar de negociar con China. No están hablando del comercio, están hablando que Argentina termine con el swap. Un swap, que es una posibilidad de préstamo que otorgó la Argentina, que otorgó China para con la Argentina de 18.000 millones de dólares. La semana pasada se aprobó un tramo de 5.000 millones de dólares. La Argentina utilizó con Milei el año pasado 2.900 millones de dólares, porque la verdad es que Argentina tiene muchísimos dólares en privados, en las cajas de seguridad, en los colchones, como se dice vulgarmente, pero el Estado tiene poca capacidad para apropiarse de esos dólares. El año pasado, lo que el Estado hizo junto con ajustar a los jubilados y jubiladas, les permitió un blanqueo a los evasores impositivos por una cifra de 21.000 millones de dólares en efectivo. Pero eso lo malgastó. Digamos que el gobierno Milei venía gastándose los pocos dólares que quedaban. Por eso es que se dice que había reservas negativas, porque el Banco Central estaba dando liquidando dólares que son de los privados, que los tienen depositados en los bancos, que el Banco Central los tiene como garantía, pero el Estado los estaba usando. Por eso esto es un salvataje político y económico para Javier Milei, y le dieron mucho más dinero del que se pensaba. Y la presencia del secretario del Tesoro es esta lectura política, y no conocemos lo que no se difundió. Además de lo que se dice de China, yo puedo especular, por ejemplo, que en el último tiempo Estados Unidos le reclamó a Ucrania pagar la ayuda financiera, la ayuda militar, con recursos naturales, con bienes comunes. Bueno, Argentina tiene una potencialidad en bienes comunes muy importante, especialmente en un tema estratégico hoy de la economía mundial como es la energía, en un momento que hay muchos problemas de crisis energética. El propio Elon Musk salió hace muy poco tiempo a señalar que la crisis de electricidad, que tiene base en la producción de petróleo, en la utilización de hidrocarburos, es un problema serio para la humanidad, porque el uso de la inteligencia artificial, de Internet, demanda mucha energía, mucha agua potable, y Argentina tiene todo eso. América Latina y el Caribe tiene todo eso. Entonces, no sabemos lo que se conversó en particular, pero sí está claro que vino Trump a través de un delegado, dio el abrazo, mostró la foto, dio un espaldarazo, y es una señal, de alguna manera, a lo que Milei espera que venga. Así como Macri esperaba una lluvia de inversiones, Milei espera que las inversiones lleguen. Pero ojo, Trump todo lo que está haciendo es para que las inversiones vayan a Estados Unidos. Claro, Argentina es marginal respecto de Estados Unidos, pero difícilmente Estados Unidos favorezca que haya inversores que se radiquen en la Argentina, cuando lo que Estados Unidos está pretendiendo en la política MAGA, Make America Great Again, hacer grande América de nuevo, es que los capitales norteamericanos que se fueron en los últimos 40 años vuelvan, e incluso que aquellos capitales que le venden bienes y servicios a Estados Unidos se radiquen en el territorio estadounidense de alguna manera para recuperar empleo. Y atención, eso es lo que genera que en sectores sindicales de Estados Unidos haya apoyo a esta política, que la definen como proteccionista, pero que es una política para afirmar el poderío de Estados Unidos en el sistema mundial, que está desafiado por China. Por eso no sorprende que Scott Bessent, el planteo de fondo que le hace al gobierno argentino es: terminen con el financiamiento de China, y acá tienen el respaldo del Fondo Monetario, de los organismos internacionales y de la banca transnacional. Julio.